Lo hemos dicho en muchas oportunidades y siempre será importante repetirlo hasta el cansancio. Nuestra fe tiene sangre de mártires, es decir, fue regada, primero fundada en los cimientos de un sacrificio, de amor que fue el de Jesucristo por la humanidad que se hizo hombre para salvarnos. Y luego todos los discípulos fueron uno a uno, salvo Juan, conociendo lo que era el martirio, que se contraponía principalmente a las formas de vida que tenían las sociedades de ese tiempo. Pudiéramos hacer quizás un contraste, una similitud entre lo que fue Moisés para el pueblo de Israel, un guía, un hombre que les lleva a una tierra prometida, pero además Josué luego entra en esta tierra y debe confrontar a una gran cantidad de herejías, de paganismo, de ritos, de sacrificios que eran totalmente contrarios a la verdad de Dios. Cristo, cuando llega, también nos enseña una nueva forma de relacionarnos con su Padre, además la forma verdadera. Primero, porque establece un vínculo filial entre el Padre y nosotros. Segundo, porque si bien no deroga la ley, eso es importante siempre aclararlo, Cristo no elimina la ley, lo que hace es darle contexto de plenitud. Y por eso decía, no van a llegar a mí por decirme Señor, Señor, no van a llegar a mí por sencillamente decir que cumplen los preceptos, sino que tienen que estar, yo tengo que habitar en el corazón de las personas. Es por eso que más adelante vamos a ver las figuras de muchos santos, ya hemos hablado varios de ellos, y San Alejandro no queda por fuera, porque además San Alejandro vive en una época muy dura, que era y además dura y sumamente importante, porque son los tiempos que van marcando los cimientos de nuestra fe, y los cimientos no se cambian. Usted puede cambiar la pintura de un edificio, usted puede incorporar un ventanal nuevo, pero usted no agarra y cambia las columnas de un edificio porque ahora le provocaría que el edificio se girara tuviera vista para la izquierda o para la derecha. Si usted decide vivir en ese edificio, pues hasta lo que el edificio se derrumbe o lo derrumben, una persona no puede por voluntad propia, un solo vecino decir, bueno, todos los apartamentos tienen vista al frente, pero el mío va a tener vista hacia la izquierda. Si usted habita allí, usted se adapta a la realidad de ese edificio. Y en ese contexto, la vida de San Alejandro, además que se destaca por un hombre, como dice, de amor a los pobres, de un carácter amable, eso es importantísimo, porque además creo que muchos de nosotros tenemos que aprender cómo tener un carácter de amor sin perder la seriedad y la personalidad, la coherencia entre las cosas que creemos, y además saberlas defender con lenguajes de altura. Pero además, él le toca enfrentarse a un ser que, como dice el texto, efectivamente, pues pasó a la historia como un gran hereje. Tristemente es así. Dios haya tenido piedad de su alma, pero lo que el daño que hizo, inclusive a la doctrina, pero también lo que profesó y muchos le siguieron, ese tipo de consecuencias, pues vamos a repetir la palabra, tienen consecuencias en su propia salvación y además en la propia terquedad del ser humano. Porque llegar a decir que Cristo no era hombre, pero no era Dios, que Cristo no era Dios, que era un ser humano especial, es lo que nosotros, por ejemplo, le atribuimos a María. María es un ser humano especial, pero María no es Dios. Pero Cristo es Dios, porque además Él mismo se revela como el Dios verdadero. Mi Padre y yo somos uno, ya yo he hablado de eso en otras oportunidades. Entonces, toda esa insistencia y persistencia por construir falsas doctrinas, a veces uno no sabe. Yo lo pongo en ejemplos más sencillos. Uno publica algo en su WhatsApp, en su Instagram, en su Twitter, en su Facebook, y eso es cuenta tuya. O sea, cada quien hace con sus redes sociales lo que quiera, porque para eso es su red social. Pero de repente colocamos algo, una afirmación que en el fondo critica duramente al Papa, a la Iglesia, a la vida, que está a favor del aborto, que está a favor de uniones no heterosexuales, es que sé yo, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la doctrina, y tú lanzas eso, y tú no sabes cuántas personas de verdad te siguen, te admiran,
creen en tus palabras y empiezas a arrastrar errores porque a ti te pareció un día que te paraste y lo publicaste y empiezas a arrastrar errores a personas que te siguen, niños, amigos, personas que quizás no tienen una formación, sino que literalmente confían en la palabra, especialmente de ti o de mí, pero que bueno, que nos siguen por algo, porque les agrada seguirnos, porque les agrada escucharnos. Entonces surge este sínodo que además tenemos en cierta forma que recordar que fueron los tiempos, por ejemplo, donde se construyó el credo de Nicea-Constantinopla, que fue el credo donde además se ratifica que Jesucristo es Dios, que es uno con el Padre. Y además se habla de la Trinidad perfecta, que es un concepto que viene de Tertuliano. Entonces está el credo de los apóstoles, que como su nombre lo indica, viene de los apóstoles, y el credo de Nicea-Constantinopla. Pero fíjense cómo al final Arrio, que no es parte de esta reflexión, pero sí tiene que ver con Alejandro, termina excomulgado. Cuando hoy, pleno siglo XXI, nosotros escuchamos afirmaciones que a mí me generan mucho dolor, no es por condenar, pero me genera mucho dolor. Cuando alguien dice que al final los musulmanes, los judíos y los cristianos y todas las religiones creemos en el mismo Dios, solamente que le cambiamos de nombre, por favor, yo lucho como un paladín, tomando el concepto de San Alejandro, respetando las enormes diferencias que sin duda existirán entre él y mi pecadora persona. Pero yo lucho contra este tipo de afirmaciones porque no es el mismo Dios. Para que tengamos una idea, Arrio decía que Cristo no era Dios, que era un humano especial. Eso es lo que predica el Islam. El Islam predica que Jesucristo era un profeta, ratifican la concepción virginal de María, respetan a María, pero no lo reconocen como Dios, y así lo enseñan. Para ellos, Alá es uno y Mahoma es el profeta. Mahoma es el profeta de los profetas. Si yo comparo mi fe con el Islam y digo que creemos en el mismo Dios, estamos engañándonos, estamos cayendo en un arrianismo. Igualmente el judaísmo, sí, el judaísmo cree en Yahvé, en el Padre, yo también creo en el Padre y amo al Padre. Pero el judaísmo llama bastardos a Jesucristo. Así fue el concilio de Yavnia, donde un grupo de judíos lo llama bastardo. No lo reconocen como Mesías y mucho menos como hijo de Dios. Entonces no podemos creer en el mismo Dios. Ellos creen en una parte de la Santísima Trinidad, nosotros creemos en la verdad revelada por Jesucristo. Para nosotros Cristo es Dios. Y yo recuerdo, y por eso hago este inciso, porque a veces uno da las cosas como dadas. Yo recuerdo una vez en un grupo de estudiantes, no recuerdo si era de primaria o bachillerato, yo hice esa pregunta. Ya me recordé, gracias Dios, ya me recordé. Fue en bachillerato. Y yo hice esa pregunta, ¿Cristo es Dios? Y hubo gente que me decía que no. ¿No? Eso quiere decir que algo está fallando. Y era un colegio confesional, un colegio católico. Entonces de repente hablamos mucho del fundador y del carisma y de la fundadora o del carisma y nuestro carisma y nuestra misión, pero se nos olvida enseñarnos las cosas elementales de nuestra fe. Cristo es Dios y ahí no tiene que haber tutía, ahí no tiene que haber duda alguna, porque esta gente que como Alejandro hoy estamos citando, ellos murieron y defendieron y se arriesgaron a lo que se tuvieran que arriesgar por defender esa verdad. Entonces, Alejandro, en todo este testimonio, además que es un hombre que, bueno, fíjense que hasta construye un discipulado, qué bonito, ¿no? El que en realidad combate al arrianismo, por lo que entiendo del texto, es Atanasio, que al final termina siendo, pues, un santo discípulo de Alejandro. O por lo menos vamos a quitarle el calificativo de santo, pero sí un discípulo de Alejandro. Ya llegaremos a él, a su vida. Pero es el propio Alejandro que, a pesar, como dice el texto, a pesar de que tuviera una personalidad hermosa, paciente, calmada, cercana, pues no dejó de sentir celo y no dejó de sentirse llamado a responder a esta herejía. ¿Cuántas herejías hoy caminan por nuestras calles y de repente de los 4 pecados que dice yo confieso, la gran mayoría de nosotros siempre pecamos con el último, que es la omisión? Podemos pecar de pensamiento, palabra, obra, omisión. Omisión es que yo no me meto en eso. Yo estoy claro con lo que yo creo, haya la gente con sus errores. No. Nosotros estamos llamados como soldados de Cristo también por la confirmación, como sacerdotes por el bautismo,
Y como celosos por el amor que le tenemos a Cristo en la comunión y la Eucaristía, nosotros estamos obligados no a confrontar, a estar peleando con la gente en la calle, pero sí a fijar posiciones, a responder y a predicar y a enseñar la verdad, porque los huecos que nosotros dejamos, alguien los va a llenar, alguien los va a llenar. Entonces, ese caminar pausado, pero importante, esa capacidad de tener los oídos prestos y los ojos atentos mirando lo que está pasando en mi sociedad, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi hogar, cómo va la creencia de nuestros hijos. Nuestros hijos están creyendo en Dios. Yo próximamente voy a tener un encuentro de cierre este domingo con un grupo de confirmación, de comunión, perdón, grupo de primera comunión. ¿Y saben cuál va a ser el tema de ese grupo de primera comunión? Grupo de quinto grado, hay unos de sexto grado. ¿Saben cuál va a ser el tema? Preparando mi confirmación, que además se hace en cuarto año de bachillerato. Pero ¿por qué vas a preparar? ¿Por qué va a ser ese tu cierre? Porque es que la fe no es un continuo. O sea, ¿quién dijo que cuando yo hago la comunión ya no me preparo, ya no sé más de Dios hasta la confirmación? No, esto es una preparación diaria. Esto es un amor diario. Y nosotros los padres tenemos el deber, y por eso estamos construyendo ese concepto del Ministerio Abrazando Nuestra Fe, el deber de edificar, cultivar, construir iglesia doméstica. En las casas hay que hablar de Dios, hay que orar con Dios, hay que construir espacios para Dios, hay que enseñar a nuestros hijos las oraciones, a vincularse con Dios, a que empiecen a pensar y a soñar con Dios, a meterles más pureza que impureza, porque bastante impureza les espera en el mundo. A uno le da cierto temor que de repente, caramba, cuando tu hijo te dice, papá, un celular, o voy a entrar en internet, da temor, porque no sabes a quién le vas a abrir la puerta con eso, pero tienes que hacerlo también. No vas a tener a tus hijos metidos en una bolsa negra o una jaula y solamente van a estar contigo, porque la vida no es así. Se van a enfrentar a la tentación de la droga, de la lujuria, de la fornicación, de la pornografía, de la masturbación, de la violencia, de la mentira, de tantas cosas, de tantas cosas. Y lo importante es construir en ellos una personalidad que Alejandro nos enseña. Alejandro no era un hombre, por lo que leo, que se estaba conflictuando con la vida ni con las personas de la vida, pero sí se llenó de una verdad que después, estando lleno con convicción y con una iluminación del Espíritu Santo, por eso es que la iglesia es, y aprovechando la fiesta tan cercana que tuvimos de Pentecostés, la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Se reúnen los obispos, los más pecadores, los más terribles, hay de todo, como en todo, pero cuando están reunidos el Espíritu Santo, al final impone su verdad, pese a lo que hay allí. Muchos de los obispos que están ahorita haciendo un cisma en Alemania estuvieron en el cónclave que se eligió el Papa Francisco. Y muchos eran papables, eran personas que tenían opción de ser electas papas. Y la iglesia ha tenido momentos oscuros con papas nada virtuosos, pero nunca se han salido consignas, proclamaciones que vayan contrarias a la verdad. O sea, yo pudiera decir, y que quede este audio de ejemplo, que un papa no va a llegar a decir, ¿saben que María no era virgen? Eso es un dogma. Un papa no. Yo creo que primero Dios actuaría de una manera, quién sabe cómo, antes de que un papa pueda construir semejante aberración o semejante herejía. Quién sabe si vendrán tiempos de gran apostasía. Es posible que también eso ocurra, donde se empiecen a enseñar cosas muy contrarias. Y es ahí donde nosotros como familia tendremos que tener la fe construida sobre la roca, como nos decía Jesucristo. No dejarnos llevar por las tendencias, por las modas, por los pensamientos. Hay una obsesión a querer cambiar todo en el mundo, porque el mundo cambia, está bien. Uno sabe que la dinámica del mundo es cambiar, pero caramba, no podemos cambiarlo todo. Mañana no podemos llamar a Lucifer Dios y a Dios Lucifer. Mañana no podemos llegar a decir que lo que hoy se llamaba pedofilia, mañana entonces se llama matrimonio entre personas que se aman, por ejemplo. Y esas corrientes están ya en el mundo. Hay partidos políticos en los países europeos como Bélgica, Holanda, que están promoviendo este tipo de apertura sexual.
Y si nosotros no tenemos clara nuestra convicción y esto no lo predicamos y no lo enseñamos, pues nuestros hijos mañana pueden terminar votando por un candidato que favorezca esto. Y nos hacemos cómplices, como en el caso de Arriano. Arriano entra en una terquedad, como también le pasó a Martín Lutero, entran en una terquedad que al final los termina construyendo en heridas, en fracturas, en una iglesia que está llamada a vivir unida. No que todo el mundo piense igual, pero sí llamada a vivir en unidad. ¿Y qué es un pensamiento innegociable en nuestra fe? Que Cristo es Dios. Eso es innegociable. Igualmente que en la Eucaristía está presente el Cristo, en los sacramentos, que son signos sensibles de su gracia, que María Santísima es Virgen Inmaculada, Asunta. Todas esas cosas forman parte de ese caminar con Dios. Sé que me faltaba uno de los dogmas de María, el otro es Madre de Dios. Son 4 los dogmas proclamados en María. Entonces, bueno, que esta historia nos inspire, nos motive a verdaderamente ser, es lo que a mí me mueve un poco más, a ser apologetas. ¿Qué es la apologeta? ¿Qué es ser apologeta? Ser defensor de las verdades de fe, pero para defenderlas hay que conocerlas. Y hay que conocer a estos hombres. Ya sabemos, fíjense ustedes, un aprendizaje de hoy, ya sabemos que hubo un hombre que existió en los tiempos de Arrio, que se llamaba Alejandro, que combatió la herejía, que defendía a Arrio, el arrianismo, que Cristo no era Dios, que era un hombre especial y que además habla de una redención finita. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Por eso que Dios nos proteja con la intercesión de San Alejandro de apartarnos de conceptos ideológicos, espirituales de fe que nos hagan proclamar herejías, apostasías o cosas que al final puedan no solamente hacernos daños a nosotros, a nuestra familia, sino también a generaciones por venir. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.